Bienvenidos al video número 6 del curso Introducción al Nuevo Testamento de nuestro programa de preseminario. Nuestro video 6 va a tratar sobre el artículo de la justificación por la fe a propósito de la revisión que hemos hecho, de la lectura que hemos hecho de tres grandes cartas del apóstol Pablo, en las que el apóstol y el Espíritu Santo instruyen a la iglesia sobre este mismo artículo fundamental para la vida de la iglesia. Hemos visto en videos anteriores cómo los evangelios articulan la historia de salvación en estos tres términos, o básicamente en estos tres momentos: el dilema humano, la solución de ese dilema y cómo hacemos nuestra esa solución, cómo nos apropiamos de esa solución. Esto lo hemos visto cuando revisamos al Evangelio de Mateo y Marcos y la historia que cuentan y cómo esa historia define la identidad de la iglesia cristiana, que piensa en términos de un dilema particular: nuestro pecado y nuestra sujeción a Satanás y nuestro mérito de infierno. Indica cuál es la solución: la muerte sacrificial de Cristo y su resurrección, y apunta también a cómo hemos de hacer nuestro el logro que Cristo obtuvo en su muerte y resurrección. Los sinópticos, entonces, los evangelios especialmente, se concentran, o si bien articulan esta historia entera y hablan de estos tres conceptos o estos tres momentos de nuestra historia, de todos modos se concentran en lo que narran, en la solución especialmente, al indicar qué implica la muerte y qué implica la resurrección del Señor Jesucristo. Martín Lutero también explora sobre lo que significa la muerte y resurrección de Cristo en muchos lugares. Por ejemplo, en el comentario a la carta a los Romanos, Lutero dice: la muerte de Cristo es la muerte del pecado y su resurrección es la vida de la justicia. Pues por medio de su muerte Él hizo satisfacción por el pecado y por medio de su resurrección Él nos confirió su justicia. Así, su muerte no solamente significa, sino que logra la remisión de los pecados como satisfacción totalmente suficiente. Su resurrección no solo es un signo de nuestra justificación, sino que vuelve efectiva esta justicia para nosotros, si creemos en ello. Como decimos, los evangelios se concentran primordialmente en cómo Dios resolvió nuestro dilema, y esto lo hizo por medio de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Martín Lutero también, en otro comentario, el comentario a la carta a Timoteo, indica lo siguiente: la obra es completada en la cruz, pero nadie sabe de la redención excepto el Padre y el Hijo. De modo que al acto de la redención debe añadirse el uso de ese acto para que sea declarado por medio de la palabra y que uno pueda aferrarse a él por la fe y así, creyendo, ser salvo. El Cristo crucificado no me sirve de nada a menos que lo reciba en la palabra y que trae a este Cristo hasta mí en el bautismo, el sacramento del altar y el evangelio. Lutero utiliza aquí estos otros términos: acto y uso de redención, que se corresponden realmente con lo que habíamos llamado solución y apropiación de esa solución. En el cuadro que tenemos a la izquierda, un cuadro pintado en el tiempo de la Reforma luterana, el pintor mismo, Lucas Cranach, se retrata allí. Es él justo sobre quien cae la sangre del cordero, la sangre derramada del cordero, aplicándole a él. Aquí en este cuadro maravilloso, Lucas Cranach dice: eso que sucedió allí es mío, es para mí. No solamente Cristo lo hizo pensando en mí, sino que por la fe, creyendo en la promesa que entrega este don, lo hago mío.
Cranach se dibuja allí rodeado de Juan el Bautista, que señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a Lutero, rodeado por Juan el Bautista y por Lutero, por Martín Lutero, el predicador a quien él oía tantas veces en el púlpito, señalando a Cristo, a nada más que el Cristo crucificado como el lugar de su redención. Y aquí Cranach entonces, casi como una confesión de fe, o realmente como una confesión de fe, dibuja al Cordero crucificado y cómo su sangre es para él. Él hace suyo ese beneficio, se apropia de este beneficio que le llega por el bautismo, el sacramento y la predicación del Evangelio, y que en fe del que en fe él echa mano. Lutero entonces utiliza estos dos términos, el acto y el uso, para referirse a lo mismo que habíamos llamado solución y apropiación de la justicia de Cristo. En la dogmática luterana utilizamos otros términos también, como justificación objetiva y justificación subjetiva, para referirnos a aquello que ya ocurrió allá lejos y hace tiempo, en el Gólgota, cuando él murió y ofreció el sacrificio perfecto y resucitó de entre los muertos. Allí Dios se puso en paz con nosotros. Y sucedió entonces esa justificación de la humanidad objetiva, es decir, afuera de cada individualidad, de cada individuo. Pero eso que sucedió allí, allá lejos y hace tiempo, es necesario que llegue hasta mí, a fin de que yo sea partícipe del logro que Cristo tuvo. A esto llamamos justificación subjetiva, a la aplicación de esa justicia por medio del Evangelio y a la apropiación de esa justicia por medio de la fe. Así yo soy justificado, tú eres justificado como individuo, apropiándonos y beneficiándonos del logro que Cristo obró para la humanidad entera. Esa justificación objetiva es la base y el sustento por el que sucedió mi propia justificación y la tuya también. Con las cartas que hemos revisado, la carta a los Romanos, a los Gálatas y a los Efesios, el apóstol Pablo se concentra en la doctrina entera de la justificación objetiva y subjetiva, pero elabora y discute fuertemente, quizá con mayor énfasis que los evangelios, el modo por el que nos apropiamos de ese logro que obtuvo Cristo. Entonces, si los sinópticos y los evangelios se concentraron más en la solución, Pablo elabora fuertemente en nuestras cartas en la apropiación de esa solución, o en el uso del acto de la redención, o en cómo se aplica a ti y a mí la justicia que el Cristo logró allá en el Gólgota, pero que llega hasta mí por la predicación del Evangelio. Aprovechamos esta oportunidad y esta sesión en este video para revisar un poco el artículo de la doctrina de la justificación por la fe, a fin de comprenderlo mejor y a fin de también entender con más claridad qué doctrina es la que las cartas en las que nos hemos concentrado esta semana están indicando y enseñando. Vamos a revisar algunos textos clásicos de nuestra tradición luterana, la Confesión de Augsburgo, la Fórmula de Concordia y una de las dogmáticas luteranas, en cómo articulan esta doctrina de la justificación por la fe, para ver algunos detalles de ella. El lugar clásico y primordial en nuestra tradición luterana es lo que los príncipes luteranos confesaron en 1530 delante del emperador Carlos V, en la Confesión de Augsburgo, artículo 4. Además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra o satisfacción, sino que obtenemos el perdón de los pecados y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, cuando creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado
y se nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice a los romanos en los capítulos 3 y 4. La fórmula de concordia en el artículo 3 sobre la doctrina de la justificación por la fe enseña lo siguiente: creemos, enseñamos y confesamos que el pobre pecador es justificado delante de Dios, esto es, absuelto y declarado libre y exento de todos sus pecados y de la bien merecida sentencia de la condenación, y hecho hijo y heredero de la vida eterna, sin ningún mérito o dignidad alguna de nuestra parte, y sin ninguna obra precedente, presente o subsiguiente, de pura gracia, solo por causa del único mérito, completa obediencia, amarga pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuya obediencia se nos cuenta a nosotros por justicia. La fórmula también en el mismo artículo indica o explica la doctrina de esta forma. La Sagrada Escritura enseña que la justicia de Dios proveniente de la fe consiste únicamente en la misericordiosa reconciliación o el perdón de los pecados que se nos concede de pura gracia por causa del único mérito de Cristo el mediador, y se recibe solo por medio de la fe en la promesa del Evangelio. Asimismo, en la justificación delante de Dios, la fe no confía ni en la contrición, el amor u otras virtudes, sino solamente en la completa obediencia mediante la cual Cristo cumplió la ley por nosotros, obediencia que se atribuye a los creyentes por justicia. En nuestra tradición dogmática, el teólogo Baltasar Mentzer en el siglo XVII articula la doctrina de la justificación en forma muy clara, como lo tenemos en pantalla. Justificación es un acto de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un acto que perdona el pecado de todos, que perdona al pecador todos sus pecados. Le imputa la justicia de Cristo y lo recibe en la vida eterna. Es un acto de pura gracia, amor y misericordia, realizado por causa de la santísima obediencia de nuestro mediador Cristo, que nuestro mediador Cristo le rinde a la ley divina entera y de la total satisfacción que él realizó. Es justificado el pecador que por el ministerio del Evangelio realmente cree que Cristo es el Redentor de todo el mundo, y él es justificado por gracia, sin sus obras o méritos. Notará cómo en estas distintas afirmaciones o articulaciones de la doctrina de la justificación por la fe tenemos elementos que se repiten y que dan estructura o articulan la enseñanza bíblica sobre la doctrina de la justificación por la fe, y recogen especialmente lo que Pablo protegió, defendió y enseñó, instruyó como hombre inspirado por Dios mismo. Varios elementos forman la estructura de la doctrina o del artículo de la justificación por la fe, como el tipo de acto del que se trata la justificación por la fe, las causas que motivan a esa justificación, los medios por los que un pecador es justificado o por lo que se aplica esta justicia, qué cosas son excluidas de la escena y de la motivación o de las causas de la justificación, y qué consecuencias tiene esta doctrina de la justificación. Vamos a revisarlo brevemente a cada uno de estos 5 factores o elementos que constituyen la doctrina bíblica de la justificación por la fe. La justificación es un acto divino y es un acto forense, de tipo forense. Es algo que pertenece a un tribunal, no un tribunal humano, sino el tribunal divino, en el que Dios, como juez supremo, emite su veredicto sobre ti y sobre mí. ¿Qué veredicto emite Dios? No nos imputa nuestra culpa, lo que mereceríamos que sea contado y que sea validado,
sino que al contrario nos absuelve, nos perdona la culpa. La justificación es el acto por el que Dios perdona mi culpa. Y a cambio me cuenta o me imputa a mi cuenta una justicia que no me pertenece por derecho propio, pero que me es regalada y entregada, la justicia perfecta de Cristo, que sí pasa el juicio y el veredicto divino. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, descargando sobre él su ira, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El feliz intercambio en el que Cristo llevó mis culpas y a cambio me dio toda su justicia. Ese feliz intercambio se completa y se concreta en mi historia personal en la justificación por la fe. ¿Qué causa y qué motiva a Dios a hacer esto? Es su favor para conmigo, su gracia. Esa gracia no es una especie de substancia que se me inyecta, sino es el trato que Dios establece conmigo al reconciliarse por causa de Cristo con toda la humanidad. Ahora no nos trata bajo su ira, porque esa la desahogó sobre el cuerpo crucificado de Cristo, sino que ahora me trata de un modo favorable, con su favor, por su favor. Y ese favor sucede por causa de la expiación y la satisfacción vicaria que Cristo realizó por mí. Lo que hemos llamado recién o hace un momento la justificación objetiva. Cristo pagando todas las culpas y satisfaciendo la demanda de la ley de una justicia perfecta. Él lo hizo no para él, lo hizo para mí. Y eso causa entonces, motiva y moviliza a Dios a aplicarme su justicia y a declararme a mí justo por causa de Cristo. Pablo también lo dice en la carta a los Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo se aplica esta justificación o esta justicia de Cristo a cada individuo? Por medio de la promesa del perdón ofrecida en el Evangelio. A esto lo llamamos el medio de la entrega de ese perdón, y se recibe este regalo por la fe que se apropia de ese perdón. Este es el medio de recepción. Dios lo entrega en la promesa del Evangelio, y ese Evangelio es predicado desde el púlpito. Así, cuando anuncia a Cristo, anuncia la justificación objetiva y anuncia cómo Cristo aplica esto para ti y para mí, la justificación subjetiva. Esa es la voz del Evangelio. Y esto sucede en forma oral, en la predicación, y también en forma sacramental, en el bautismo y la Santa Cena. Pero estos regalos o esta entrega tiene su correlación no en términos meritorios, de ningún modo, sino en el plan que Dios estableció. Estos regalos se reciben, y se reciben por un instrumento no meritorio, por medio de la fe, que no aporta nada, no es el 10% que yo pago de lo que Dios pagó en un 90%, sino es un 0% de pago. Es el recipiente vacío, sin mérito, que hace suyo el mérito perfecto y completo de Cristo. Pablo lo indica o enseña en la carta a los Romanos en el capítulo 4, cuando él dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Allí en ese capítulo, Pablo indica la correlación que existe entre promesa que entrega y fe que recibe, contra una comprensión errada como la de los judíos y judaizantes de que la salvación se obtiene por obediencia a la demanda de la ley. Allí hay pago, allí hay méritos, pero esos méritos jamás alcanzan y son suficientes para obtener nada de esto. No, la salvación es una entrega gratuita por medio de la promesa que nos confiere la justicia de Cristo y se recibe sin méritos, con ese instrumento no meritorio, pero sí creado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, al que llamamos fe. La fe que cree la promesa y que hace suya la promesa, diciendo, es cierto, la muerte de Cristo fue suficiente y fue suficiente para mí también, para pagar mis pecados, de modo que confío ahora en su promesa y en su regalo y lo hago mío. Esa justicia es mi justicia y con ella me presento delante de Dios. No porque yo sea merecedor de esto, sino solamente porque soy el receptor y objeto de su beneficio. Todo este lenguaje excluye algunos elementos, como ya podemos ver. Excluye particularmente nuestra justicia propia o nuestros méritos, como acabamos de decirlo. Y Pablo lo indica en la carta a los romanos también. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En la doctrina bíblica de la justificación del pecador por la fe, quedan excluidos nuestros méritos, que son siempre insuficientes, nunca suficientes, a fin de que nuestra confianza sea firme y a fin de que nuestro consuelo no tambalee. Estas son una de las consecuencias de esta doctrina bíblica tan preciosa y tan consoladora. Las consecuencias que que las escrituras y nuestras confesiones indican de esta doctrina bíblica de la justificación por la fe es que así Dios recibe la gloria que le pertenece. Él es Salvador, yo no soy Salvador. No puedo pretender serlo porque no tengo la capacidad para hacerlo. Y así como se le atribuye la gloria a quien le pertenece, a Cristo como mediador, del mismo modo, mi conciencia atribulada, tambaleante y dudosa por causa de mis culpas y de mis manchas, recibe verdadero consuelo. Mi salvación no reposa sobre la arena de mi debilidad y de mi justicia fragmentaria y manchada por las culpas, sino que reposa sobre la roca, Jesucristo, aquel que ofreció el sacrificio suficiente. Así sucede, o como consecuencia, sucede la afirmación y la certeza propia que caracteriza a la fe. La fe es afirmada y es firme y certera porque descansa sobre una base que es firme y certera. Pablo otra vez en la carta a los Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Qué seguridad gozosa que manifiesta el apóstol Pablo aquí en medio de nuestras tormentas y en medio de nuestros vaivenes. ¿Cómo puede estar tan seguro? Pues precisamente porque quien declara la justicia no soy yo, sino que es Dios mismo, el juez supremo. Las causas de esa justificación no son mías, ni es mi poder ni mi justicia, sino la de Cristo. Los medios por los que Él entrega son suyos, no es invento mío. Y todo lo dudoso mío queda excluido como factor de justificación a fin de que Dios sea glorificado y mi conciencia sea afirmada. Todo esto lo afirma el apóstol Pablo y lo afirman las confesiones luteranas, lo afirmamos y enseñamos los luteranos frente a una doctrina errada de la justificación. Es Dios quien nos absuelve, nos imputa la justicia de Cristo, y la justificación no sucede como un proceso de mejoramiento moral, a diferencia de un acto forense en el que se dicta la sentencia y esa es la realidad. En el mejoramiento moral se piensa, o muchos cristianos y no cristianos piensan, como un acto médico. De a poco me voy curando hasta que llegue a ser algún día justo, a la medida en la que Dios demanda. No, no sucede así mi justificación. Sucedió por la declaración forense de perdón y de justicia imputada por medio del Evangelio. Esto es causado por gracia, por la expiación vicaria de Cristo, y no por el alcance de cierto grado de justicia propia. Esto sucede por medio del Evangelio que entrega y la fe que recibe esa promesa, y no por un poco de auxilio divino y otro poco de esfuerzo mío. Esto sucede sin nuestras obras y méritos, y no por la eliminación de las solas gracia y fe. La justificación del pecador sucede solo por gracia, solo por fe, sin nuestros méritos. Y sucede para darle gloria a Cristo como mediador y afirmarnos en el consuelo de la fe, y no deshonrarlo a Él o arrojarnos al monstruo de la incertidumbre. Estos factores forman la articulación propia de la doctrina de la justificación, como lo pudimos ver en las tres grandes cartas que hemos leído y como los luteranos particularmente lo confesamos frente al error del mundo. Algunas notas más sobre la fe que justifica, algunas características de esta fe que justifica. La fe que justifica no es un mero conocimiento intelectual. Sí hay verdades que aprendemos, escuchamos y estudiamos, analizamos, como lo hemos hecho en estos días, pero no se limita y no se concentra primordialmente en el intelecto, como si la fe solamente se redujera a un estudio académico. La fe es primordialmente la confianza del corazón que descansa sobre las promesas. Allí se centra la fe que justifica. La apología de la Confesión de Augsburgo enseña: aquella fe que justifica no es solo un conocimiento de la historia, es asentir a la promesa de Dios en la cual se ofrece por gracia, por causa de Cristo, la remisión de pecados y justificación. Es confiar en los méritos de Cristo, o sea, que por causa de Él Dios quiere reconciliarse con nosotros. Esa fe que justifica no es solamente de otros, es la fe personal por la que yo me apropio de ese perdón, lo hago mío. Y en lenguaje técnico, en la dogmática, la llamamos entonces una fides specialis o fides aprehensiva. Es una fe que se apropia, que hace suya la promesa del perdón. La apología también enseña esta fe especial por la que cada uno cree que le son perdonados los pecados por causa de Cristo y que Dios ha quedado aplacado y nos es propicio por causa de Cristo. Esta fe es la que consigue remisión de pecados y nos hace justos.
La fe que justifica no funciona como un mérito, es como mi logro, es mi aporte y mi eh, poder espiritual, volverme un hombre de fe y así ser justificado. No, la fe que justifica es un órgano de recepción, como decíamos, como si fuera un vaso vacío que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón por medio del Evangelio, pero que no tiene mérito en sí, sino que recibe un mérito ajeno, el de Cristo. Es esa mano vacía que recibe. La fe sola justifica por misericordia a causa de Cristo, con tal que aprehenda o se agarre por la fe de esta misericordia. No porque sea obra digna de por sí, sino porque recibe o acepta la promesa por la cual Dios asegura que por causa de Cristo quiere ser propicio a quienes en él creen, o porque la fe sabe que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La fe que justifica no descansa ni reposa en sí misma, sino que descansa y reposa afuera de sí en la promesa del Evangelio. Por eso no se llama fides reflexa, una fe que se apoya en uno mismo, sino fides directa, que se apoya afuera de nosotros en la promesa del Evangelio. No conseguimos perdón de pecados por medio del amor, ni a causa de nuestro amor, sino a causa de Cristo por la fe sola. La fe sola que tiene los ojos puestos en la promesa y por eso sabe que se debe dar por cierto que Dios perdona, siendo que Cristo no ha muerto en vano, etc. Esa fe sola vence los terrores del pecado y de la muerte. Si yo descansara en mi propia fe y reposara sobre mi propia fe, ¿cuántas veces sería arrojado al fuego del infierno y de la incertidumbre? ¿Cuántas veces mi fe flaquea, pero no su promesa? No la entrega que Él me ha dado en el bautismo, en la proclamación del Evangelio, en el sacramento. Esos actos divinos son seguros y son aquella roca sobre la que descansa mi fe. Él me lo promete y Él no es falaz, Él no miente. Así como la fe reposa sobre estos medios fueron instituidos por Cristo mismo para asegurarnos y para entregarnos esa justicia. La Confesión de Augsburgo, de la que hemos leído al comienzo de este video, el artículo 4, indicando cómo es que el hombre es justificado por fe, sigue en el artículo 5, indicando que para conseguir esta fe que justifica y que acabamos de describir, Dios ha instituido el oficio de la enseñanza del Evangelio y de la administración de los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga al Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place en quienes oyen el Evangelio. Este Evangelio enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Se condena a los anabaptistas y otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición, pensamientos y obras propias. Cristo mismo no solamente logró la justicia nuestra, la justificación objetiva al morir y resucitar por nosotros, y no solamente espera que esto se aplique a mí y a ti, a cada uno de nosotros, sino que unió los eslabones con esta institución que él estableció de los medios de gracia, por los que él entrega la justicia obtenida allá lejos y hace tiempo. ¿Cómo llegó hasta ti y hasta mí? Por la proclamación del Evangelio, la administración del bautismo, que nos unió a Cristo, y la entrega del sacramento del altar, que vuelve a perdonarnos y a darnos la justicia perfecta de Cristo. Estos son los instrumentos primarios por los que el Espíritu Santo crea la fe y aplica la justicia obtenida de Cristo allá lejos y hace tiempo.
Pero estos medios no fueron enviados por correo postal ni por medio de un dron. No, Dios instituyó junto con los medios de gracia al oficio del ministerio que administra estos medios de gracia. A este oficio lo llamamos el instrumento secundario por el que el Espíritu Santo obra. No un instrumento aparte, sino que el instrumento que sirve al individuo o sirve a Cristo, que quiere entregarle al individuo su justicia a través de los medios de gracia. El pastor existe para esto, para administrar los medios de gracia a fin de que el individuo no quede en la incertidumbre de dónde lograr y cómo lograr la justicia delante de Dios. No, el pastor está allí precisamente para señalar a Cristo crucificado e indicarle cómo ese Cristo crucificado que obtuvo la justicia y la reconciliación con Dios le aplica a él, te aplica a ti particularmente esa justicia, haciéndola tuya, perdonando tus pecados y cubriéndote con la justicia perfecta de Cristo a través de los medios que el Espíritu Santo utiliza para justificarnos, para aplicarnos la justicia de Cristo y crear en nosotros, en nuestro corazón de piedra, la fe que se apropia de ese regalo. Gran tarea de sumo valor y de suma dignidad en la que somos insertados los hombres puestos en el oficio para servir al humano y servir en este esquema y este plan que Dios diseñó desde la eternidad para bien del mundo y la salvación del mundo entero. Es el gran privilegio que tenemos de servir desde este lugar y en esta tarea tan preciosa y sublime por la que esos humanos, esos individuos son arrancados de las culpas y del infierno y son recubiertos con la justicia de Cristo para poder acceder a la presencia de Dios y tener certeza de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Martín Lutero, para cerrar, dice en los artículos de Esmalcalda, este es el artículo primero y principal, que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De la misma forma, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Apartarse de este artículo o hacer concesiones no es posible. Aunque se hundan el cielo y la tierra y todo cuanto es perecedero, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice San Pablo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sobre este artículo reposa todo lo que enseñamos y vivimos, en oposición al Papa, al diablo y al mundo. Por eso debemos estar muy seguros de él y no dudar. El mismo Lutero, en el prefacio a su comentario al libro de Amós, dice: esta doctrina de la justificación por la fe nunca podrá ser suficientemente promovida y enseñada. Si esta doctrina es echada afuera y desaparece, entonces todo el conocimiento de la verdad quedará al mismo tiempo perdido. Pero si esta doctrina florece, entonces florecerán todas las cosas buenas: la religión, el verdadero culto, la gloria de Dios y el recto conocimiento de todas las condiciones de vida y de todo. Otro Martín, Martin Chemnitz, reformador de la segunda generación, exalta e indica la importancia de este artículo que hemos revisado en el video diciendo: este artículo contiene la suma del Evangelio, pues indica el beneficio que derivamos de Cristo y ofrece un consuelo inamovible para las almas piadosas. Enseña cuáles son los modos propios para rendir culto a Dios, qué significa realmente invocarlo, y coloca a la Iglesia de Dios aparte de todas las demás agrupaciones, judíos, mahometanos y pelagianos, esto es, aparte de todos los que imaginan que el hombre es justo
por medio de la ley o por la disciplina externa, y que nos proponen dudar respecto de la remisión de los pecados. Es nuestro gran privilegio haber escuchado la palabra y haber recibido esta inmensa revelación de parte de Dios. Como yo, pecador, merecedor solamente del infierno, soy insertado en la salvación que Cristo abrió para mí por medio del acto forense de la justificación del pecador por pura gracia y favor de Dios, por causa de Cristo, por medio de la fe. Que el Señor los afirme en esta gran realidad y nos permita gozarnos en ella y también promoverla y enseñarla día tras día. Amén.